Hola, soy Mónica Espinosa y les doy la más cordial bienvenida a una actividad más de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. A continuación, tenemos la participación del doctor Mauricio Ortiz Robles, titulada Cuadernos de Quirón, la enfermedad y sus metáforas en una colección literaria. Mauricio Ortiz es médico, fisiólogo, editor y escritor. Entre 1997 y 2012 fue director de Ortega y Ortiz Editores, en donde concibió y condujo Los Cuadernos de Quirón, una colección de libros sobre la enfermedad desde el punto de vista de la literatura y las artes visuales. Es autor, entre otros, del libro Del cuerpo, ensayos de pie y de cabeza, Tusquets, segunda edición 2016. Mauricio es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Los dejamos con el doctor Mauricio Ortiz. Mónica, muchas gracias. Pues estamos aquí para hablar de una colección de libros que se llama Cuadernos de Quirón, que estuvo activa hace ya un tiempo, entre 2006 y 2010. Y quiero hablar de estos libros porque son un buen ejemplo de un tema más amplio que me ha interesado siempre mucho, que es la relación entre metáfora y enfermedad, metáfora y cuerpo. Y sin realmente proponérselo, cada uno de estos libros aborda este tema de diversas maneras. El hilo que los une son 5 libros de literatura y un libro que mezcla la literatura con las artes visuales, y el hilo, como digo, que los une, es precisamente que cada uno de ellos, a su manera, es una elaboración, una reelaboración de la enfermedad desde el punto de vista metafórico, o una reelaboración de la metáfora de la enfermedad a partir de elementos literarios o elementos de las artes visuales. Creo que vale la pena comenzar por abordar un poco el tema de la metáfora de las enfermedades. Es algo que se ha estudiado mucho, se ha platicado mucho, no tanto en nuestra tradición hispánica, pero sí es algo que ha estado presente ya por mucho tiempo en las letras anglosajonas. Y bueno, el punto central que yo quiero hacer y el que a mí me parece más interesante es que no hay remedio. Tanto el cuerpo sano como el cuerpo enfermo, la enfermedad, ha de ser abordada a partir de metáforas. Uno, personalmente, como cuerpo y como enfermo, no tiene más remedio que abordar su ser a partir de la función metafórica, a partir de las metáforas. Hay 2 polos en esa tradición anglosajona que podrían ilustrar muy bien las maneras en que metáfora y enfermedad se interrelacionan. Por un lado está un libro, tal vez el libro canónico del tema, que es La enfermedad como metáfora, de Susan Sontag, un libro publicado en 1979. Bueno, fue publicado en 1979, pero Sontag comenzó a escribir fragmentos, a publicar fragmentos del libro en New York Review of Books desde 1978, 1977. Y para Sontag fue una manera
muy inmediata de enfrentar el cáncer de mama que le había aquejado un par de años antes, a la edad de 43 años. Y entonces, en este libro, que es un análisis muy lúcido, muy elegante, de las metáforas que primero envolvieron a la tuberculosis y acto seguido al cáncer. Digo acto seguido porque las metáforas decimonónicas de la tuberculosis, una vez que esta enfermedad fue, o se le conoció ya propiamente la etiología, entonces sus metáforas pasaron como estafeta al cáncer, las metáforas de la devastación, del, eh, de la consumición del cuerpo, las metáforas de la condena a muerte, estas metáforas bastante terríficas que pertenecían por derecho propio a la tuberculosis, tanto desde el punto de vista del discurso médico como del discurso social más amplio y extendido. Pues una vez que se supo de dónde venía aquel misterio, y más aún cuando se desarrolló el tratamiento específico apropiado, entonces aquellas metáforas que a lo mejor seguían volando en el aire, tuvieron que encontrar otro sujeto. Y ese fue, según todo esto, según Sontag, el cáncer. Claro, Sontag hace un análisis muy aguerrido contra las metáforas impuestas desde fuera, impuestas desde el discurso médico, y se revela a esas metáforas. Es la metáfora principalmente de la invasión, de la guerra. Entonces hay arsenal terapéutico y hay una batalla que hay que ganar y hay bajas y hay estrategias de guerra, hay campos de batalla, etc. En algún momento Sontag termina diciendo, bueno, hay que ponerse abusados, la enfermedad no es una metáfora. Entonces, la manera más honesta y más veraz de abordarla, de representarla, es una manera libre de todo discurso metafórico. Yo ahí es donde a mí me gusta mucho el libro de Sontag, pero sí pongo una distancia porque pienso que se pasa un poco hacia el lado de obturar, clausurar una vía que me parece central y esencial para vivir la enfermedad desde dentro. Bueno, es curioso, un poco irónico, que ese libro de Sontag se cite, porque se cita muchísimo, pero se cita sobre todo con una metáfora, que es la metáfora con la que comienza el libro. Son las primeras líneas del libro, donde dice que todo aquel que nace le es otorgada una doble ciudadanía, en el reino de los sanos y en el reino de los enfermos. Entonces, aunque preferiríamos utilizar nada más el pasaporte bueno, tarde o temprano todos vamos a tener que identificarnos, así sea transitoriamente, así sea por un tiempo breve, con el pasaporte de aquel otro lugar, así dice, de aquel otro lugar. Y entonces eso finalmente es una metáfora que nos permite, de una manera muy simple, meternos en el mundo, en ese reino de la enfermedad. Y eso es lo que más se cita del libro de Sontag, una y otra vez, por todas partes. Y es una metáfora, a pesar de que ella realmente el propósito de su libro era desmitificar
la enfermedad, desposeerla de metáforas. Bueno, en el polo opuesto, también mismo en esa tradición anglosajona, está un libro publicado pues unos 15 años después, a principios de los años 90. El autor se llama Anatole Broyard, que es un crítico literario. Por cierto, también trabajó mucho tiempo en el New York Review of Books. Y a él también le dio un cáncer, en este caso un cáncer de vejiga, y él entró de una manera, digamos, diferente a su enfermedad. Si Sontag quiso abordar más bien la conceptualización de esa enfermedad que le había afectado y cuyas metáforas le habían escocido tanto y le habían sacado tantas ronchas, Broyard, digamos, se avienta un chapuzón personal y vital y existencial a esa enfermedad. Y entonces hace un libro que le pone el título de, bueno, habría que decirlo primero en inglés porque la traducción al español creo que está equivocada. En inglés se llama Intoxicated by My Illness. Ese es un libro publicado en el año 92 y tardó tiempo en llegar a la traducción al español en 2013, una traducción hecha por la editorial La Uña Rota, que yo creo que tiene un error de entrada. Bueno, creo que tiene dos errores en la portada de entrada. La primera es la traducción del título mismo, porque en español, en esa edición, lo que dice es ebrio de enfermedad. Y ahí se pierde, me parece, lo central del título de Broyard, que es ebrio de mi enfermedad. Ese es el punto central de Broyard. Él lo que está diciendo a lo largo de todo su libro es, yo soy el que estoy enfermo, esta es mi enfermedad y estoy intoxicado de ella. Estoy, sí, ebrio, intoxicado, pero de mi enfermedad, no de enfermedad, sino de mi enfermedad. Y entonces aquí incluso Broyard se refiere a Sontag y dice, no, pues sí, o sea, sí se pasa de la mano, es demasiado dura con la metáfora. Y utiliza, a su vez, otra metáfora, dice, me da la impresión que está tirando al bebé junto con el agua de la tina. A ella tiene un caso con las metáforas malas de la enfermedad, dice, pero también hay metáforas buenas de la enfermedad. Y me da la impresión que así como las metáforas son esenciales para la literatura, así de esenciales son también para la enfermedad. Y dice, no sé incluso si Broyard a lo mejor se pasa del otro lado, porque dice, mis síntomas, uno de mis síntomas más importantes es la metáfora. Y entonces dice, bueno, yo pienso, por ejemplo, en mi vida como desde este lado de la enfermedad, de estar enfermo, veo mi vida, la vida que he tenido, dice, como un chal de cashmere sobre un gran piano. Bueno, una imagen realmente muy desconcertante y él mismo se pregunta, bueno, ¿y por qué un chal de cashmere? ¿Y por qué encima de un gran piano? Y dice, no tengo la menor idea. Dice, pero es que así es, o sea, así me llegan las imágenes. Imágenes es lo que tengo ahorita, es lo que me están llegando ahorita. Y entonces piensa en su enfermedad, dice, para mí mi enfermedad es como un viaje a un país desconocido y perturbado. Dice, en los años 90 para él, la imagen de ese país perturbado es la China contemporánea. Dice, pero también mi enfermedad es como un amorío con una mujer demente que me pide que me pide hacer cosas que nunca he hecho. Y así sigue. O sea, su enfermedad es esto, su enfermedad es aquello otro, su enfermedad es verde, roja, azul.
hay una proliferación tremenda de metáforas, y para Brollard esa es su manera de vivir y de estar intoxicado con su enfermedad. Es una intoxicación metafórica, una intoxicación de metáforas. Bueno, creo que eso, este ejemplo, este polo, estos polos de la función que la metáfora tiene en la enfermedad, primero como una cosa agobiante que proviene del discurso médico, y después como una cosa liberadora que es la herramienta con que yo, en lo personal, puedo vivir mi enfermedad, puedo comprender mi enfermedad. En esa gama, en ese eh, trayecto, se puede situar entonces eh, la manera en que cada quien vive y sufre su enfermedad. Dice Sontag también en una especie de oxímoron, la manera más saludable de vivir la enfermedad es sin metáforas. Brollard dice, no hay remedio, la única manera de vivir mi enfermedad es con metáforas, y es la manera más saludable de hacerlo. Esas son las dos posturas. Bueno, dicho esto, entonces puedo abordar ya propiamente el tema de los cuadernos de Quirón. Bueno, primero creo que sí quisiera decir que esta es una colección breve, porque son, como he dicho, 5 libros literarios, un libro que combina lo literario con las artes visuales. Tuvo una vida breve, tuve el privilegio, el honor, el gusto de conseguirla y dirigirla durante su breve existencia, pero mucha gente estuvo participando, desde luego, en su elaboración, y gracias al trabajo intenso de todas estas personas es que pudimos realmente hacer los libros. Desde el lado hubo apoyo institucional, desde luego, hubo apoyo de la Secretaría de Salud. Cuando salieron los primeros títulos, que fue en el 2006, Julio Frenk era todavía secretario de Salud. Desde el punto de vista institucional, también busqué yo una coedición estratégica con Editorial Turner, sobre todo pensando en términos de la siempre complicada distribución de los libros, y entonces ahí también entró la participación de Juan García de Oteiza, que entonces dirigía la Editorial Turner aquí en México. Y luego ya en el círculo cercano, sí necesito mencionar a Víctor Ortega, que era mi socio en Ortega y Ortiz Editores, pero sobre todo ya directamente Absalón García Chou, Rodrigo Fernández de Gortari y sobre todo Rebeca González Rudo. Ese es el equipo que logramos conformar para lanzar la colección, y es una colección que viéndola después de todos estos años, veo que se sostiene en el tiempo, y que de hecho algunas cosas han madurado bien con el tiempo. Repito que lo que une el hilo conductor de estos títulos es que todos, de alguna manera, abordan la cuestión de una metáfora. Hay primero 2 libros que abordan la metáfora desde un punto de vista general. No es una vivencia personal, sino es más bien un estudio, estudios eruditos, muy eruditos, y muy buenos realmente, de 2 diferentes metáforas que han sido, bueno, digamos, hegemónicas, o metáforas grandototas a lo largo de los siglos y en diferentes civilizaciones. El primero de ellos
es un libro que se llama La fábrica del cuerpo, de Francisco González Cruzzi, o Cruzzi. Siempre le dicen, hay que poner el acento, pero siempre le dicen Cruzzi. Francisco es un patólogo mexicano que trabajó mucho tiempo en la Universidad Northwestern en Chicago, en el departamento de patología, fue el director del departamento, el jefe del departamento de patología del hospital de la universidad. Y es un libro fantástico, es un recorrido minucioso y realmente entretenido de cómo se llegó a la metáfora del cuerpo como máquina. Por eso se llama la fábrica del cuerpo. Es la fábrica en el sentido de máquina, que es el sentido del siglo XVI, XVII. Y entonces, primero empieza diciendo, bueno, es que el cuerpo era invisible, o sea, no se veía el cuerpo. ¿Cómo se puede ver el cuerpo? Bueno, pues abriéndolo, entonces vamos a abrirlo. No era sencillo, había que romper prejuicios, tabúes de todo tipo, prohibiciones. Y entonces es un camino a lo largo de los siglos de cómo se fue poco a poco abriendo ese cuerpo, haciendo visible. Y haciendo visible en el sentido de ir descubriendo las diferentes partes que constituyen ese gran motor o esos grandes motores que componen la maquinaria del cuerpo humano. Es interesante porque la metáfora del cuerpo como máquina no es nada más una metáfora aislada o una metáfora que se haya desarrollado sobre el cuerpo mismo, sino aparece el momento cumbre o el momento iniciático propiamente del cuerpo como máquina, es desde luego el mecanismo de relojería cartesiano. Y es una época en donde todo está queriendo ser máquina. Es la época en donde el cosmos se ve como máquina, donde el Estado se explica como una máquina, también como una máquina de relojería. El reloj es una imagen muy persistente en el momento. Un segundo libro en este mismo tenor, si González Cruzzi se dedica a desentrañar el desarrollo de la metáfora hegemónica del cuerpo-máquina, en su libro Sangre, Notas para la historia de una idea, el poeta y ensayista mexicano Julio Ubart hace otro tanto con la idea de la sangre. En algún momento, al principio del libro, dice, bueno, quizá no haya existido ser humano sin conocer la sangre. Y, sin embargo, es una idea. En resumen, sin querer exagerar, sin llevar la cosa a más que la noticia de prudencia, en resumen, digo, es una metáfora amplia, dúctil, enmendable en sus partes, incluso sustituible si otra descripción mejor apareciera, pero metáfora al fin. Su origen es un jugo rojo, siempre sorprendente y cotidiano siempre, idéntico desde el principio, pero fuente de visiones e interpretaciones tan diversas y complejas como para apostar a que no ha existido civilización sobre el mundo, que la sangre, esa idea, ese jugo, esos miedos, veneraciones y odios, no habite y pueble por dentro. Bueno, ese es el punto de partida de este libro,
un libro de veras magnífico, tal vez mi preferido de la colección, donde entonces Julio se encamina a partir de ese momento a desentrañar esto, ¿no? La idea, el jugo, los miedos, las veneraciones, los odios. Y entonces para eso echa a andar en un periplo que lo lleva por la sangre en la Ilíada y la Odisea, después haciendo un recorrido a la Farsalia y cómo la mordedura de serpientes lleva a la putrefacción de la sangre. Bueno, y de ahí coloca a San Pablo en el Areópago de Atenas hablando de una cierta sangre. La sangre como el elemento para establecer pactos, y entonces se mete a hablar de Fausto y ese jugo, nuevamente ese jugo rojo, un recorrido realmente extraordinario. No es nada más una apuesta libresca, ¿no? Sino hay una experiencia directa de la sangre, uno siente la sangre en su condición de metáfora. Y es una metáfora que de alguna manera todos conocemos de una manera o de otra. Todos nos cortamos el dedo y sale sangre. Todos tenemos una idea de sangre, los lazos de sangre. Siempre decimos, bueno, los ancestros están ligados a mí por la sangre, etcétera. Entonces, vale mucho la pena el libro de sangre. Puedo pasar entonces a los siguientes. Estos serían los dos libros que abordan la metáfora en términos generales. Después, lo que se nos ocurrió para encontrar el tema preciso de los cuadernos de Quirón, porque aquí a lo mejor tengo que hacer un paréntesis, algo que no he dicho. ¿Por qué cuadernos de Quirón? Quirón es la figura del centauro, que es al mismo tiempo médico y enfermo. Recibe una herida, la herida de una saeta de Hércules en un tobillo, y entonces es un enfermo permanente. Nunca deja de estar enfermo, y al mismo tiempo es el gran centauro sabio, es el médico que le enseña, bueno, por un lado a Asclepio, los principios de la ciencia médica, de la ciencia de la sanación. Es además el tutor de Aquiles, en fin, es un grandísimo personaje de la mitología. Y lo que queríamos hacer entonces con este cuerpo editorial era otorgarle esas dos mismas características. Por un lado, digamos, la visión del médico, el abordaje médico, y por otro lado, el abordaje del enfermo. ¿Cómo se juntan estas dos? Y si en algún momento tenemos la oportunidad de ver a un médico que esté enfermo, bueno, pues qué mejor. Sí tenía yo al candidato ideal para hacer este último libro del médico que estaba enfermo, pero nunca quiso hacer el libro. Mi gran amigo Juan Pérez, que ya desgraciadamente murió hace unos años, que estaba enfermo, muy enfermo, y era un médico, un gran médico. Él era, digamos, la encarnación propiamente de Quirón. Bueno, entonces, siendo ese el sentido, lo que se nos ocurrió es decir, bueno, ya no cualquiera que tiene una enfermedad es capaz de sentarse y hacer un libro. Puede a lo mejor dar un testimonio, dar una entrevista, pero escribir un libro pues tiene que ser directamente un escritor. Bueno, pues vamos a buscar escritores que sepamos que tienen alguna enfermedad, algún padecimiento, y vamos a pedirles que elaboren
reelaboren los asuntos de su enfermedad literariamente. Y bueno, pues así lo hicimos. El primer escritor al que nos acercamos fue Francisco Hinojosa, porque yo había leído tiempo atrás, esto, repito, el primer libro que fue, uno de los primeros libros fue precisamente el de él, en 2006, y yo creo que una década antes yo había leído algunos párrafos de Pancho en lo que era entonces la Gaceta del Fondo de Cultura, donde hablaba de la migraña. Y entonces, pues, le dije, bueno, a ver, Pancho, mira, yo leí estos párrafos entonces quiero que escribas un libro sobre tus migrañas. No fue fácil para Pancho hacerlo. Primero, no fue fácil llegar a decirme que sí, y una vez que dijo que sí, no le fue fácil escribirlo. Y aquí, como en los siguientes 3 libros que vamos a ver, la metáfora salta sin pretenderlo, ni el autor ni los editores, pero salta de manera natural al título. En este caso es Migraña en racimos. Y aquí es curioso porque aquí se junta la metáfora que proviene del discurso médico con la metáfora utilizada por el paciente para vivir su enfermedad. Migraña en racimos es como se llama en ciertos círculos esta enfermedad, que también tiene el nombre de jaqueca de Horton o jaquecas en clúster o migrañas en clúster. Y básicamente es eso, es una sobreabundancia de jaquecas, una sobreabundancia de dolor, es algo impensable. Son, no sé, 200, 400 episodios de una migraña intensísima, invalidante, en el curso que puede ir de 2, 3, 4 meses, y no hay nada que hacer. En el caso de Pancho, es interesante que él va a caballo entre esta metáfora del racimo, de la cornucopia del mundo, la abundancia de la vid, y aplicada a una cosa muy difícil que es el dolor, pero al paralelo también aborda, y de hecho lo pone como epígrafe en alguno de los capítulos de su libro, aborda la metáfora de los pasaportes de Sontag, y entonces habla de los clusterianos y los hortonianos. Y entonces él, claro, de hecho le dedica el libro a los clusterianos, a los habitantes de la villa clusteriana. Una manera de vivir desde dentro la enfermedad. El siguiente libro de esta fase, de estas fases de los escritores que escriben sobre su enfermedad, es el libro de Julio Derbez, que terminamos poniéndole como título Itinerario del intruso, o ¿para qué me sirvió el cáncer? Porque claro, Itinerario del intruso no dice gran cosa, pero hay que decir que, bueno, el intruso es un cáncer. Y entonces a Julio le dio un cáncer de pulmón que con metástasis múltiples a cerebro, y escribió el libro en una temporada de remisión. Desafortunadamente el intruso terminó regresando y Julio falleció del cáncer, pero mientras escribía el libro desarrolló esta metáfora del intruso, que además es una metáfora muy socorrida en el caso de las enfermedades, y más de esas enfermedades que siguiendo aquella metáfora original denunciada por Sontag, que son invasoras. La imagen del intruso se repite mucho.
Y en el caso del itinerario del intruso, es un doble intruso. Por un lado es el cáncer, pero por otro lado también es Dios. Otra de las metáforas muy socorridas para vivir la enfermedad desde dentro. Dios dicta que nos haya dado la enfermedad, pero también va a dictar nuestra recuperación y la sanación. Una metáfora de muy largo alcance en términos históricos y temporales, pero que pervive de manera muy patente a nuestros días cómo este libro manifestaría. Y entonces, a partir de eso, el autor aquí, Julio, va desarrollando como una crónica de su enfermedad, desde el momento en que no pudo pedir un café o le entregó las llaves a su esposa para que manejara, cosa que él dice con mi machismo de siempre, no, nunca lo había hecho, algo presentía y de pronto se le manifiesta esas metástasis cerebrales. Nuevamente, una metáfora como la vía para vivir la enfermedad desde dentro. Finalmente, porque creo que esto ya se está haciendo un poco largo, finalmente, el tercer libro de esta serie se llama Los demonios de la depresión, de Ana Mari Gomis. También yo de Ana Mari había leído alguna cosa por ahí sobre el asunto de su depresión. Y también le pedí, en el caso de Ana Mari fue muy receptiva de inmediato, le pareció muy buena idea escribir el libro, y así lo hizo. En este caso, nuevamente la metáfora brinca al título y por lo tanto a la portada, y nuevamente hace uso de una metáfora también muy popular cuando se habla de la enfermedad, que es la metáfora de la posesión. Siempre hay una posesión. Puede ser la posesión, si en un caso esta es la posesión divina, en el caso de Julio Derbez, en este caso es la posesión demoníaca, son demonios. No es un demonio, no es el diablo, son demonios, ¿no? Así como íncubos que de pronto aparecen. Y en este caso creo que es una manera también para darle sentido y comprender cosas que a lo mejor son incomprensibles. Hay un pasaje en el libro de Ana Mari donde dice, bueno, es que fuimos al teatro, vivía ella con su esposo en Nueva York y los invitan al teatro, van al teatro y de pronto dice, no, pues es que yo lo único que podía pensar era en el cuchillo cebollero. Y entonces de pronto me empezó a entrar un gran temor de que le iba a clavar el cuchillo cebollero a Salvador, su esposo, o me lo iba a clavar yo misma. Y claro, ¿cómo dar sentido a eso? El médico tratante no va a hacer eh, lógica ese delirio, o lo va a nombrar delirio, cuando es algo muy vivo, muy presente, eh, muy real, tan real que Ana Mari dice ahí, o sea, yo no quería estar cerca del cuchillo, o sea, el cuchillo, no, es que no me quería acercar al cuchillo, era algo de veras, muy real. ¿De qué manera se le explica, se le da sentido? ¿De qué manera se puede vivir eso que de pronto se siente? Bueno, pues es la posesión, hubo un demonio que me poseyó, es un demonio el que me lleva a la mano a agarrar el cuchillo cebollero y quererlo utilizar. Nuevamente, otra manera, ya esta sería, digamos, la tercera manera, así muy personal, de elaborar una metáfora para poder vivir o para solventar el vivir desde dentro la enfermedad, más allá de los posibles tratamientos, más allá de
las teorías, más allá del discurso médico que aborda desde fuera el problema del padecimiento. Para terminar, hablaré de un libro muy singular, un libro de veras muy peculiar, que es el libro que lleva por título La serpiente roja, Vivir con pitiriasis rubra pilaris. Y digo que es un libro muy singular porque son unos dibujos fantásticos, pero también unos textos fantásticos, todos de la autoría de Marcos Límenes, que Marcos Límenes es a mí es un artista visual que me encanta. Y en este caso, bueno, aquí fue muy simpático el asunto porque de pronto él había visto la colección Cuadernos de Girón, había visto algunos de estos libros que he mencionado previamente y llegó un día a tocar la puerta de mi casa y dijo, pues mira, mi nombre es Marcos Límenes y quiero escribir un libro para tu colección. Dije, ah, caray, pues a ver, pásale, vamos a sentarnos. Y ya desde que se sentó aquí en la mesa, yo veía que de pronto la superficie de la mesa estaba así como nevada, como si hubiera caído una nevada sobre la mesa. Bueno, resulta que Marcos vivía desde unos años antes esta enfermedad tremenda, atroz, donde si uno recambia la piel de todo el cuerpo cada 28, 30 días, Marcos, o el que tiene la enfermedad, en el caso de Marcos estaba muy activa durante un tiempo, ese recambio se hace varias veces al día. Lo primero que hacía Marcos en la mañana era, digamos, barrer su cama y sacaba una bolsa, así de esas bolsas del súper, las que había antes del súper, llena de piel descamada. Bueno, platicando con Marcos muy rápidamente llegué a entender que Marcos en realidad le dijo, oye Marcos, pero ¿y por qué no lo pintas? ¿Por qué no en lugar de escribir un libro, pues porque no lo pintas? A mí se me ocurre que lo que puedes, lo que más nos convendría a ti y a mí es que lo pintaras. Y entonces resultó este libro. Los textos son magníficos, son textos breves, donde va haciendo con mucho sentido del humor, con mucho, digamos, desafán de su enfermedad, a pesar de que estaba rojo, efectivamente estaba rojo y estaba sufriendo y padecía insomnio, comezón, ardor, y era algo que no paraba y no paraba y no paraba. Marcos lo veía eh, bueno, creo que es la manera de decirlo, con mucho sentido del humor, con un distanciamiento crítico a su cuerpo, a su enfermedad, a su sufrir, a su sufrimiento y a su dolor. Aquí la serpiente roja es el título y es una metáfora a lo mejor un poco a fuerza, un poco impuesta, porque claro, pues es una serpiente porque se descama, porque cambia la piel, y es roja porque claro, porque está tan inflamado que entonces el color de la persona es rojo. Por eso se llama la enfermedad rubra, pitiriasis porque se descama, y pilaris porque también afecta a los pelos. Bueno, pero ya entrados a la parte visual del libro, ahorita se van a ver unas imágenes de los interiores, resulta que Marcos investiga las metáforas de la enfermedad desde varios puntos de vista. El que más me llama la atención es que hay una permanente referencia al desdoblamiento, ya sea el desdoblamiento, en este caso es un desdoblamiento especular en el espejo. Yo soy yo aquí, pero también yo soy yo en el espejo. La enfermedad siempre se ve como, como que ya no soy yo. Este cuerpo ya no es el mío.
ya soy otra persona, ya soy otro cuerpo. Eh, esa metáfora es la que Marcos se encarga de explorar. Desdoblamiento, disociación, alter ego, mi otro yo. Disociación, mi doble, mi otro yo. Aquí aderezado con también un demonio. Aquí también hay una cosa de posesión. O sea, no solo me desdoblo, sino aparte estoy desdoblado en un demonio. Y el demonio, el demonio, el demonio de la pitiriasis en este caso. La disociación para arriba y para abajo, de pies y de cabeza, de pie y de cabeza. Este cuerpo no soy yo. Y por fin, en esa disociación también un asunto que también está presente en toda la obra de Marcos en este libro, que es el asunto de la soledad inherente a la enfermedad. O sea, el enfermo está solo, por más que esté acompañado por sus familiares, por más que esté acompañado por el personal de salud, el enfermo está solo, vive desde dentro su enfermedad solo. Y entonces no es ninguna sorpresa que la soledad sea también una metáfora importante para abordar la enfermedad, para vivir esa enfermedad desde dentro. Bueno, pues esta es así, rápidamente, en una nuez, la colección Cuadernos de Quirón. Como digo, es una colección ya extinta. Ya estos ejemplares, pues, difícilmente se pueden conseguir. Tal vez por ahí he visto que, creo que en algunas de estas, Mercado Libre o algo por el estilo, hay algunos, de pronto aparecen algunos ejemplares. Creo que hay algunos ejemplares también en algunas eh, librerías de viejo, sobre todo al sur de la ciudad, las que están por ahí cerca de CEU. Creo que por ahí he visto algún ejemplar. Pero bueno, pero la buena noticia es que los libros que, como digo, además han ido resistiendo el paso de los años, el paso del tiempo, y se han incluso hecho mejores en muchos sentidos, algunos de ellos, han ido encontrando de maneras diversas su camino a una nueva existencia. Entonces, por ejemplo, el libro de Francisco Hinojosa, el de Migraña en Racimos, apareció ya con ese mismo título en Almadía. El libro de Julio Derbez, El itinerario del intruso, ese supe que también hicieron alguna edición, publicaron alguna cosa en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El, eh, el libro de Anamari, también, bueno, Anamari también ya me pidió los derechos del libro y no sé ahí cómo vaya ese proceso, pero es posible que también lo veamos aparecer en una nueva edición pronto. En el caso de Sangre, de Julio Ugard, hay ya tratos con una editorial chilena, que ahorita no es bueno, creo que dar los detalles, pero también va a aparecer seguramente en los próximos meses una nueva edición de Sangre, lo cual me da mucho gusto. En el caso de La fábrica del cuerpo de Francisco González Cruzzi, aquí el libro no, como tal, no tiene visos de aparecer
así tal cual. La cuestión con Cruci es que él es un escritor muy prolífico y muchos de los capítulos del libro yo he visto que aparecen en otras colecciones, en otras compilaciones. Entonces, ese es digamos, el tema de González Cruci se puede abordar en diferentes libros. Su bibliografía es amplia, cualquiera que la busque puede encontrar una docena de libros, por lo menos, en donde el tema está tratado. Por último, me temo que La Serpiente Roja es así, está en su versión original, es un libro grande, muy, muy bien, muy bien impreso, está de veras muy, muy bueno ese libro, y pues ese a lo mejor sí, nada más es cosa de perseguirlo en librerías de viejo. Bueno, con esto ya quiero terminar esta plática sobre los cuadernos de Quirón y sobre su tema central, que es este tema de la metáfora como la herramienta que tiene cada quien para vivir desde dentro su enfermedad. Y no es poca cosa, no es una cuestión trivial, que es una cuestión a lo mejor que a lo mejor los médicos no siempre la vemos o no siempre nos interesa demasiado, pero que creo que es crucial para comprender el proceso de salud y enfermedad. Y no voy a caer en la cursilería de que las metáforas ayudan a la sanación y a aliviar los padecimientos. No, no. Para lo que sí son cruciales es para la manera en que uno lo vive desde dentro. Y eso, repito, no es trivial. Bueno, pues muchas gracias y ahí nos vemos. Doctor Mauricio Ortiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también a todos los que nos acompañaron. Nos quedamos con un grato sabor a metáfora. Hasta luego. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.